Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a seguir trabajando con las herramientas y vamos a trabajar dentro de las herramientas con todas las de colorear, pinceles, botes de pinturas, degradados, etcétera. Vamos a ir viendo cómo funciona cada una y lo primero que os tengo que contar es que al igual que todo el tema de transformaciones, el pintar podemos hacerlo sobre una capa completa o podemos también pintar sobre una selección previa. Por tanto, si yo tengo hecha una selección, todo lo que yo pinte no se va a poder salir nunca de la selección, ¿de acuerdo? Otro consejo que os quiero dar antes de nada es que siempre que hagamos algo de colorear, que hagamos una capa nueva, que no pintemos encima de directamente de una imagen que tengamos como base, porque si pintamos directamente en la capa de una imagen estropearemos la imagen. Si creamos una capa, siempre podemos eliminar lo que hemos pintado, que la imagen quedará sin ningún tipo de desperfecto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una capa. Aquí nos dice de todo que sea tan grande como toda la imagen y transparente. Y bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno de las herramientas que tenemos para pintar. El primero es el bote de pintura, que el bote de pintura nos va a realizar un relleno. Y aquí ya directamente tenemos que ir hablando un poquito de las opciones. El relleno no lo va a hacer. Tenemos tres opciones: o con el color de frente, o con el color de fondo. Este os recuerdo que era el color de frente, este de aquí es el color de fondo, y o con el color de un patrón. Tenemos una lista de patrones, pues también vamos a poder rellenar con un patrón que nosotros elijamos. Entonces, con el color de fondo, si quisiésemos, o sea, perdón, con el color de frente, si quisiésemos cambiarlo, solo tenemos que cliquear aquí y aquí nos sale la paleta de colores, ¿vale? Que hay distintos tipos, distintos modos para elegir los colores. Yo os recomiendo la primera. Y bueno, pues como veis, simplemente tengo, perdón, elegido el relleno con patrón. Al dar al bote de pintura lo que hacemos es rellenar con este patrón de leopardo. Si nosotros tenemos un relleno con el color de frente en vez de con el patrón, pues como veis nos hace un relleno de este color que hemos seleccionado. Estas opciones no las voy a explicar porque no son demasiado útiles. La única que cabría mencionar un poquito más es la opacidad, y es que podemos hacer tirar el bote de pintura con una opacidad que nosotros seleccionemos, que no sea 100% opaco, sino que tenga algo de transparencia. Más, el tema del degradado. El degradado siempre va a hacer un degradado desde... Tenemos aquí todas estas opciones. Yo recomiendo del frente al fondo, o sea que el degradado vaya del color de frente al color de fondo, o viceversa, del fondo al frente, que podemos cambiarlo aquí. Y entonces la forma de hacer un degradado es cliqueamos y sin soltar, según como de larga sea esta línea, pues así de suave será el degradado. Veis que cuanto más corta es, pues el degradado es más repentino, por así decirlo. Hay muchos tipos de degradados que los vemos cliqueando aquí. Tenemos todos estos tipos y se pueden hacer personalizables, pero es un poco complicado. Yo el que más uso es el del color de frente al color de fondo. Y luego lo que sí que se usa a veces, pues son estos modos de degradado. Tenemos lineal, bilineal, bueno, todos los que hay aquí, pues podéis probarlos todos para ver cómo queda cada uno de los degradados. Estas opciones pues tampoco son muy útiles, así que las dejamos. Tenemos nuevamente la de opacidad, que sí que es algo más útil. Y ya pasamos a las herramientas de pincel, de lápiz, pincel, goma, aerógrafo y tinta. Todas estas, perdón, la de tinta no, hasta el aerógrafo. Todas estas cuatro herramientas, al igual que otras que ya veremos en otro tutorial, usan lo que se denominan pinceles, que ahora hablaremos de todos los pinceles que hay.
lo que hacen estas herramientas, pues básicamente es pintar con un trazo que nosotros le digamos. Entonces, os explico un poquito la diferencia entre estas cuatro herramientas, porque la de borrar es obvio que sirve simplemente para borrar lo que se ha hecho. Entonces, eliminamos el degradado que teníamos. El pincel, o sea, perdón, el lápiz lo que hace es un trazo con los bordes bastante duros, ¿vale? Yo el lápiz no lo uso casi nunca. Es mejor que uséis el pincel, ¿de acuerdo? Que tiene un acabado mejor. Así que yo recomiendo que el lápiz no lo uséis. El pincel vemos que tenemos, que acaba, tiene un degradado al final del pincel, hace un acabado más suave. Siempre que tengamos una selección, como veis, aunque yo pinte fuera, nunca me salgo de la selección. Y aquí están estos parámetros, que estos parámetros, pues el que más vamos a usar es el tamaño, que cambia el tamaño del pincel. Voy a quitar la selección para poder pintar en cualquier lado, ¿veis? Y luego tenemos aquí la proporción del aspecto, que lo que hace es hacer el pincel, ¿veis? Más achatado, según nosotros si la proporción de aspecto la tenemos en negativo o en positivo, así como más horizontal. Y luego el ángulo también lo podemos modificar del pincel, que veis, ahora pintamos con cierto ángulo. Luego tenemos estas opciones que dan dinamismo al pincel. Aquí hay muchas opciones. Yo os animo a que trasteéis con estas opciones porque son bastante interesantes, pero son un poco más avanzadas, así que en este tutorial no vamos a hablar de ella. Con estos botones amarillos de aquí podéis reiniciar los parámetros iniciales y tendréis el pincel como al principio. La goma funciona igual, lo que pasa que en vez de pintar con el color seleccionado, lo que hace es borrar. Pero veis que los parámetros son iguales. Es como un pincel, pero en vez de pintar lo que hace es borrar. Y la herramienta aerógrafo funciona igual que un pincel, solo que varía la forma de pintar de si nos somos más lentos pintando, ¿veis? Si paramos un poco más o si somos más rápidos. Es como, pues efectivamente como el nombre indica, como pintar con un aerógrafo. Yo esta herramienta no la uso prácticamente nada, al igual que la tinta, que tienen aquí sus propios parámetros, y la tinta lo que hace es igual, pinta según la velocidad del trazado. Cuanto más lento hago el trazado, pues más gordo, y si lo hago más rápido, ¿veis? Hace un trazado más fino. Yo estos elementos no los suelo usar porque dan unos trazados un poco irregulares que a mí no me gustan. Así que, bueno, esto es básicamente todo lo que tenéis que saber de pintar, y vamos a hablar un poquito más en detalle. Dentro de los pinceles, veis aquí, tanto lápiz como pincel como la goma, tenemos un pincel elegido. No confundir la herramienta pincel con el pincel seleccionado. Son dos cosas diferentes. Bien, el pincel lo podemos cambiar y tenemos muchas formas de pinceles. Entonces, según el pincel, ¿veis? Podemos elegir pinceles con formas preestablecidas que vienen dadas pues por defecto en el programa. Hay muchos tipos de pinceles, ¿veis? Vosotros no tendréis los mismos que tengo yo porque estos pinceles se pueden descargar e instalar en el propio programa. Por ejemplo, unos interesantes que yo me he bajado, no se pueden hacer flechas de forma rápida, así que yo me he bajado unos pinceles que directamente, ¿veis? Pintan flechas. Entonces yo, haciendo un clic, hago una flecha, y como puedo hacerle una transformación en la forma y en el ángulo, pues podría dibujar una flecha señalando lo que yo quiera. Vamos a volver otra vez al comienzo. Voy a limpiar la pantalla, como veis, y os tengo que explicar unos parámetros importantes de los pinceles, que son
ya habíamos visto el tamaño, la proporción, el ángulo, pero hay otro que viene aquí determinado, que este depende del pincel que tengamos elegido, que es el espaciado. El espaciado que nos da, pues cuando yo cliqueo y voy moviendo, ¿veis? La separación que hay entre cada repetición del pincel. Si el espaciado es muy pequeño, pues es muy seguido el trazo. Si no, pues están más separados. Esto a lo mejor en flechas no es muy útil, pero por ejemplo, con el pincel redondo, pues sabed que si tenéis un espaciado muy grande, pues veis, vamos a poder llegar a separar, a hacer líneas de puntos en vez de un trazo continuo, ¿de acuerdo? Es interesante el parámetro este espaciado. Y por último, os voy a explicar cómo descargar pinceles e instalarlos en GIMP. Aunque esto ya digo que es un tutorial avanzado. O sea, esta parte del tutorial es para usuarios avanzados porque vamos a tener que entrar dentro de las carpetas de la instalación del programa. Entonces, lo primero es descargarnos pinceles, que lo podéis encontrar en muchos sitios de internet. Solo tenéis que poner pinceles GIMP. Y entonces, por ejemplo, esta página, todo GIMP, tiene mucha variedad de pinceles. ¿Veis? Aquí vienen muchas muestras de pinceles que os podéis descargar de muchos tipos diferentes. Entonces, pues podéis buscar pinceles de flechas como tenía yo o cualquier tipo de pinceles y simplemente tenéis que descargarlos. Una vez los hayáis descargado, ¿vale? No voy a dejar que se descargue este porque ya tengo una carpeta descargada. Lo que vamos a encontrar normalmente serán un archivo zip y dentro tendremos un montón de archivos con el formato GBR. Pues bien, lo que tenemos que hacer es acceder a la carpeta donde está instalado GIMP, que estará instalado normalmente en mi PC, en equipo, disco local C, archivos de programa, los que tengáis tarjetas base de 64 bits, normalmente estarán instalados en el x86. Los que no, solo tendréis una carpeta de archivos de programa. Y os vais a vuestra versión de GIMP 2.7.4, si habéis instalado la misma que yo. Y aquí tendremos los archivos de GIMP. Tenéis que iros a la carpeta Share, dentro GIMP 2.0 y por último a pinceles, que la tenemos aquí la primera. ¿Vale? Entonces aquí vemos que hay una serie de archivos GBR, pues lo que tenéis que hacer es copiar vuestros pinceles que os habéis descargado, control C o botón derecho copiar y pegarlos dentro de esta carpeta. Y una vez ya las habéis pegado, pues ya se instalarán directamente en vuestro programa GIMP. Lo reiniciáis y directamente en el punto donde los pinceles, que lo tenemos aquí abajo a la derecha, o cliqueando en donde pone con la herramienta, una de las herramientas que precise pincel, pues cliqueáis y vemos todos los pinceles que tenemos cargados. ¿De acuerdo? Entonces ya podréis tener pinceles personalizados, como por ejemplo, pues plantas y demás. ¿Veis? Yo me he descargado una serie de pinceles que a mí me han interesado. Y como podemos modificar los parámetros del pincel, opacidad y demás, pues podremos hacer dibujos bastante atractivos mediante estos pinceles. Finalmente os voy a explicar muy brevemente, perdón, eso que es que tenía un archivo abierto. Os voy a explicar muy brevemente cómo crearos un pincel personalizado. Os creáis un nuevo archivo, un archivo no excesivamente grande, y lo primero que tenéis que hacer es crearos una capa transparente, porque no queremos que el pincel tenga un fondo blanco. Quitáis el fondo y ahora con cualquier herramienta de las que os he enseñado, pues os dibujáis el pincel que vosotros queráis. Por ejemplo, vamos a dibujar una flecha, ¿vale?
para tener una flecha ya cargada en los pinceles. ¿Veis? Si presionamos en mayúsculas, las selecciones pues son rectas. Eso no os lo había contado. Tiramos el bote de pintura y ahí tenemos nuestro pincel. Quitamos la selección y podemos recortar para dejar el pincel solamente la flecha, si queremos. Entonces tenemos que exportar lo que hayamos hecho, exportar, y lo exportamos aquí. Tenemos que seleccionar el tipo de archivo por extensión y buscamos GBR, que está bastante al final, aquí. GBR, exportar, y entonces nos da un... Siempre tenemos que elegir la ubicación y el nombre. Yo es que tengo un pincel ya con el mismo nombre, por eso me está diciendo que si quiero sustituir. Le digo que sí. Y aquí nos va a dar un espaciado del pincel por defecto. Como ya habíamos visto, el espaciado es para que cuando pintemos con un trazo seguido, pues nos separe más o menos el pincel. Así que elegimos un espaciado. Vamos a dejar ese por defecto porque como luego lo podemos tocar en esta barra como hemos visto aquí, pues lo dejamos. Lo exportamos y entonces ya tendremos un archivo que lo habráis guardado en un punto de vuestro ordenador con extensión GBR. Os cogéis ese archivo con extensión GBR y os la lleváis a la misma carpeta que os había enseñado antes de GIMP, la carpeta de pinceles de GIMP. Lo metéis ahí, reiniciáis el programa, lo cerráis y lo volvéis a abrir y ya la próxima vez que lo abráis pues tendréis el pincel que vosotros habéis dibujado, pues lo tendréis instalado. Por ejemplo, veis esta carita me la había dibujado yo y entonces ahora puedo seleccionarla de pincel y veis, puedo seleccionar el color que yo quiera, la opacidad y tengo mi pincel personalizado. Así que nada, espero que lo probéis, que os instaléis los pinceles que vosotros queráis y que sea muy útil. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video tutorial.